estimados alumnos, continuando con nuestro estudio de lo ignoto del universo, veremos algo sobre la formación del sistema planetario. Sobre esto hay muchas teorías. Lo que yo puedo hablar es realmente mínimo y, como les he comentado anteriormente, lo que les conviene es ver documentales, mantenerse al día en esta información. Todo va cambiando debido a que se descubren cosas nuevas cada día. Por lo tanto, lo que yo pueda decirles es bastante mínimo. Solamente me voy a referir a una teoría y a algunos aspectos básicos. La Tierra y nuestro sistema solar se formaron a partir de la misma nube interestelar. Es decir, tenemos un origen en común en el sistema solar, que es una nube de gas y polvo cósmico. Nuestro planeta se formó a partir de esta nebulosa, supongamos. La Tierra se formaba a partir de hace 4.600 millones de años aproximadamente. Y su matriz fue esta nube, al igual que la misma nube que formó, como les decía, a los otros planetas e incluso al Sol. Esta nube estaba compuesta de 71% de hidrógeno y un 27% de helio aproximadamente. Esta nube, como le ocurre a cualquier nebulosa, este proceso ocurre siempre en donde hay nebulosas, comenzó a contraerse, es decir, a apretarse, aumentando su densidad. ¿Por qué? Se estima que la explosión, por ejemplo, de una supernova cercana genera vientos, y eso hizo que estas partículas se apretaran, se contrajeran y empezaran a girar debido a este proceso natural, generando una mayor densidad de esta nube. A su vez, estos vientos interestelares, producto de la explosión de alguna supernova cercana, trajo consigo nuevos materiales que enriquecieron la diversidad de materia de esta nube. Por ejemplo, trajeron carbono, oxígeno, etc. Los vientos traían materiales más pesados, como los que le mencioné. La zona, cada vez más densa, aumentó su velocidad rotacional. Esto empezó a girar cada vez más rápido en la medida que se iba concentrando, formando una especie de torbellino, conservando su momento angular. Se formó una especie de disco en cuyo centro se empezó a acumular una enorme cantidad de materia a una alta velocidad, y esa enorme materia que empezó a concentrarse de la misma nube que empezó a condensar generó tanta energía y tanto calor que se transformó en un sol. Empezó a brillar justo en el centro. Así emergió nuestro Sol. Los materiales cercanos a la estrella, estos de aquí, se fueron separando del disco, formando
una especie de anillos. Nadie ha visto esto, por eso son teorías. Hay otras teorías, ¿eh? Fueron condensando esos materiales, formando, agrupándose en órbitas, así. Del Observatorio ALMA he visto fotografías. El Observatorio ALMA es un proyecto que está en el norte de Chile, y he visto fotografías en donde se ven claramente esta formación de anillos a partir de los materiales de la nube primigenia, que empiezan a rotar en torno a una estrella. Y esos materiales que se empezaron a distribuir de esta manera empezaron a condensar y a agruparse, formando partículas cada vez mayores y mayores, formando así protoplanetas. Se fueron agrupando y formando pequeños objetos ya más grandes, más sólidos, que giraban en torno de esa estrella, y se les llamó los protoplanetas. Estos protoplanetas se transformaron en planetesimales, es decir, no es en los planetas, y sus características dependieron de su distancia al Sol. La distancia al Sol determinó la composición y la distribución de estos planetesimales. Vamos a cambiar nuestro dibujo. Vamos a poner aquí al Sol, y aquí un planeta, otro planeta, en fin, etcétera, etcétera. Esta distancia al Sol es muy importante porque, debido a esta explicación del sistema planetario, fue determinando, por ejemplo, que los materiales más sólidos, los llamados rocosos, quedaran más cerca del Sol, y los planetas menos densos, es decir, gaseosos, quedaran más lejos del Sol. Como les digo, esta es una teoría. Cada día se descubren nuevos antecedentes en que estas ideas también van cambiando. Así es la ciencia, se construye en realidad paso a paso, se formulan teorías y después se ve la evidencia experimental. El calor y el viento solar, el Sol también expulsa vientos debido a su actividad. El calor y el viento solar impidieron que el agua y el metano condensaran en las cercanías al Sol. Obviamente, esos condensaron más allá, en una región del sistema planetario que se llama la zona habitable. Zona habitable. Ahí sí pudo condensar agua y formar nuestro planeta Tierra. Marte está en el límite de la zona habitable, está un poco más afuera, y es el planeta candidato a ser colonizado por el ser humano. El profesor Massa dice que eso es inevitable, que el ser humano debe colonizar, salir de la Tierra y empezar a colonizar otros lugares del cosmos. Es algo inevitable y lo va a tener que hacer la especie humana si quiere sobrevivir. En estos casos, lo único que condensó a partir de los planetesimales fueron los silicatos.
Bueno, los silicatos es lo que constituye mayoritariamente las rocas. Sílice, los silicatos. Ahora, hay una distancia importante que es 5 unidades astronómicas. La unidad astronómica se refiere a la distancia Tierra-Sol. 5 unidades astronómicas significan 5 veces esa distancia. A esa distancia, a 5 unidades astronómicas, se formó Júpiter. Júpiter, un gigante de gas. Sin embargo, no hace mucho se descubrió que tiene un núcleo rocoso bastante grande. Inicialmente se pensaba que Júpiter entero era solo una bola gaseosa. Sin embargo, la nave Juno, no tripulada obviamente, un satélite, captó y midió imágenes de Júpiter increíbles en que su masa rocosa es más grande de lo que se pensaba. Por eso les digo que estas teorías están cambiando constantemente. Se formó Júpiter con unas temperaturas decenas de grados bajo cero, lugar preciso de condensación de los volátiles. Los planetesimales mayores comenzaron a atraer a los menores. Por ejemplo, un planetesimal así empezó a atraer a los menores hacia sí, por las leyes gravitatorias, y formaron planetas más grandes. Así, por ejemplo. Así el sistema solar, planetas pequeños rocosos quedaron más cerca del Sol, y los gigantescos planetas de gases en regiones más allá de las 5 unidades astronómicas, y de gas y hielo en las zonas más alejadas del sistema solar. La enorme temperatura produjo la fusión de los componentes del protoplaneta, formando, por ejemplo, la Tierra. En el caso de la Tierra ocurrió esto mismo que hemos mencionado. Nuestro planeta estaba a altas temperaturas, la vida era imposible en esas condiciones. Recién se estaba formando su estructura, y debido a esa temperatura, los materiales más pesados empezaron a caer hacia el centro del planeta por la acción rotacional y de la temperatura, de modo tal que aquí en el centro quedó un núcleo de hierro y níquel. La gravedad provocó que los compuestos más pesados, fierro y níquel, se hundieran en el interior, mientras los más livianos, como los silicatos, flotaran en la superficie. Es decir, los silicatos, recuerden, los constituyentes de las rocas. Quedó como una cáscara aquí de silicatos. Así el planeta quedó formado por núcleo, manto y corteza. Núcleo, manto y esta superficie de silicatos, corteza. Muy simple la explicación. Uno sospecha a veces de las explicaciones muy simples. Bueno, ya vimos que hay zonas habitables en el sistema planetario. Obviamente nosotros vivimos en la zona habitable. Más allá hace demasiado calor, y más acá hace demasiado frío. Imposible la vida espontánea y natural.
Se han descubierto, aparte de nuestro sistema solar, se han descubierto últimamente varios otros sistemas planetarios, y cuando se descubre un sistema planetario es noticia mundial. ¿Por qué? Porque es probable que si hay un sistema planetario y si se encuentran planetas en la zona habitable, inmediatamente salta la duda es que si habrá agua en ese lugar, lo cual sigue a que si hay agua es probable que haya vida. Por ejemplo, causó mucha conmoción el año pasado el descubrimiento del sistema Kepler, un sistema planetario, en donde habían varios planetas, recuerdo, y en la zona habitable habían, creo, 2 planetas más grandes que la Tierra, y eran 2 planetas gemelos, eran prácticamente iguales, gemelos, en el sistema solar Kepler, que estaban en la zona habitable. Hay que estar informados de estas cosas. Tal vez cuando vean este video esta información ya sea obsoleta, y resulta que como están en la zona habitable es probable que haya agua y quién sabe algún tipo de vida, aunque se ha descartado. Se han descubierto más sistemas planetarios y hay que estar siempre atento a eso. Nuestra atmósfera de nuestro planeta Tierra quedó constituido por 78% de nitrógeno en la actualidad, de nitrógeno, y un 21% de oxígeno. Es decir, lo que nosotros respiramos mayoritariamente es nitrógeno, y generalmente se le ha dado mucha más importancia al oxígeno por su función biológica. Pero si lo pensamos bien, este nitrógeno ha de ser muy importante también en nuestra biología, dado que es mayor porcentaje. Ahora, los gases emanados desde el interior de nuestro planeta y de la Luna no pudieron ser retenidos debido a su poca gravedad. Aquí este texto lo que está diciendo es que nuestro planeta Tierra tiene su satélite natural, que es la Luna. La gravedad terrestre hizo que pudiera retener una atmósfera, unos gases. Inicialmente no eran estos, y eran en otra proporción. Por ejemplo, creo que en la prehistoria había demasiado oxígeno y por eso los animales eran más grandes. La Luna, al tener menos gravedad, no pudo retener una atmósfera, y la protoatmósfera que pudo haber tenido alguna vez salió hacia el espacio, y por eso la Luna no tiene atmósfera. Entre Júpiter y Marte existe el cinturón de asteroides. Más allá de Plutón está el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Los planetas enanos en el cinturón de Kuiper: Eris, Plutón, Makemake, etc. Pregunta: si el Sol tuviera el tamaño de una pelota de básquetbol, ¿qué tamaño tendrían estos objetos? En Chile, ya les he comentado la importancia que tiene Chile en la astronomía. En Chile se realiza la investigación astronómica más importante. En el Valle de Chagnantor está el proyecto ALMA, que son antenas parabólicas. Está en construcción el LSST, el telescopio más grande del mundo. Ya les hablé del profesor Jamui Massa, de su proyecto Calantololo, que permitía descubrir supernovas,
y con ello establecer distancias interestelares y con ello aportar al descubrimiento de la aceleración de la expansión del universo y del descubrimiento de la materia oscura y la energía oscura. Natalia Bahamonde, una experta en series de tiempo que es matemática, ella es estadística, ha descubierto planetas aplicando sus ecuaciones estadísticas, fíjense. Ella está trabajando en Estados Unidos y esta idea ha sido genial. A través de la matemática, descubrir planetas. Descubrir planetas no es fácil, ya que no emiten luz, es muy difícil detectarlos. Bueno, les recomiendo, vean su libro, guía, y lean de esta materia, es bastante entretenida, y consulten material audiovisual.